Nuestro invitado en este octavo episodio es licenciado en Ciencias de la Información y posgraduado por la Universidad de Harvard en la especialidad de Comunicación Internacional, corresponsal de Televisa desde 1985 y corresponsal jefe del Holding desde 1991. Ha sido testigo directo de los grandes acontecimientos de las últimas 3 décadas y ha cubierto las guerras de Irak, Afganistán, Somalia y Bosnia. Es columnista del diario El Universal, entre otras publicaciones mexicanas, y ha recibido una veintena de galardones, como la Antena de Oro por la labor informativa de su corresponsalía, o el premio al mejor locutor que le otorgó el Club de Locutores de México en noviembre de 2007. Es conferenciante profesional y ha publicado 5 libros, la mayoría sobre periodismo de guerra, su gran pasión. Alberto Peláez, en Diálogos con la Comunidad UO. Bueno, pues bienvenidos a este episodio octavo de Diálogos con la Comunidad Olmeca. Y hoy tenemos un invitado muy especial, muy importante, y a mí me da mucho gusto que nos haya hecho la gentileza de aceptar, Alberto Peláez, al que seguramente muchos de los que nos están hoy viendo a través de las redes sociales y nuestros mecanismos de comunicación de la Universidad Olmeca lo conocen porque pues, es un asiduo comunicador desde Europa, de Televisa, pero también, y en este sentido me da la oportunidad de agradecer a Emanuel Civilla, que nos haya hecho la gentileza de compartirnos a un corresponsal, colaborador semanal de XBT. Alberto, bienvenido, aunque sea de manera virtual, a esta Universidad Olmeca. Muchas gracias, mi querido rector, te agradezco mucho la invitación. Yo también tenía muchas ganas de participar y gracias, desde luego, por pensar en mí, mi querido Emilio. Sé que has estado en muchas ocasiones aquí en Tabasco, espero que pronto, cuando esta nueva normalidad de la que nos han hablado tanto lo permita, pues ojalá pudiera haber la opción de que estuvieras aquí en la universidad, porque no tengo duda de que a nuestros alumnos, a la comunidad universitaria en general, le dará mucho gusto conocer la vasta experiencia y sobre todo muy amplia en muchos sentidos que hoy de alguna manera daremos algunos trazos. Alberto, bueno, preguntarte por qué periodismo, por qué comunicación, pues creo que sería evidenciar el desconocimiento de tu biografía. Obviamente, el ser hijo de Joaquín Peláez, un también corresponsal muy reconocido, con premios muy importantes, pues obvio es que ahí abrevaste desde muy pequeño pues esta aspiración de ser periodista. ¿Cómo nació ese gusanito, ese esquema del ADN que ya traías desde el nacimiento, Alberto? Bueno, yo creo, rector, que lo has definido muy bien. Yo creo que sin la figura de mi padre, de Joaquín Peláez, seguramente hubiera sido cualquier cosa menos periodista. En mi casa se mamó literalmente el periodismo. Te hablo de los finales de los años 60, principios de los años 70, en la que 5 niños que vivían en un departamentito en Chamartín, en un barrio de Madrid, pues se nutrían de todas las cosas que hacía mi padre, ¿no? Primero en la cadena SER, en la radio durante muchos años, luego también como corresponsal para México, para Venevisión en Venezuela, para varios canales de América Latina. Y al final el abrevadero fue ese, ¿no? Fue mi padre. Claro, hay que ubicarse en la España de Franco, Emilio, esa España en blanco y negro, esa España en la que no había más que grises, en la que no era una España multicolor, no era una España policromada, y todo era muy oscuro, ¿no? Y de aquella oscuridad nace una persona, mi padre, que fue muy librepensador para su época y para su tiempo. Él nos enseñó enseñanzas de libros en los años 70 de Ortega y Gasset, de muchas cosas, libros que eran muy importantes, que nos fueron calando poco a poco, y al mismo tiempo nos enseñó, tuvo el gran arte y el equilibrio de enseñarnos lo que era México, porque sabemos lo que era España, pero mi padre fue un hombre que amaba México con toda su alma, siendo español, pero había ido muchas veces a México. Nos enseña simultáneamente el oficio del periodismo, el amor a la literatura y desde luego el amor a México. Yo
nací en el año 64, ese año mi padre va con es la primera vez que mi padre va con un grupo de niños. Él tenía un programa en Radio Madrid, en la cadena SER, que se llamaba Los niños de la Operación Plus Ultra, que escogían a 16 niños de escasos recursos, en el que les daban una beca y viajaban por España, por Italia, iban a ver al Papa, iban a México y veían al presidente de la República. Y él, cuando viene de México la primera vez en el año 64, él viene enamorado de un país, conoce a Jacobo Zabludovsky, le entrevista a Jacobo en su programa en Nescafé de las 6 de la mañana, y él viene enamorado de un país que no conocíamos, que no conocía y que no conocíamos nosotros, ¿no? Pero él trae mapas, Mapamundi, long plays, LPs de Lola Beltrán, de José Alfredo Jiménez, de tanta gente, de Cricri. Nosotros nacimos y crecimos con Cricri, 5 niños españoles que no conocía a nadie, a Gabilondo Soler aquí en España, y nosotros sí le conocimos, crecimos con él. Entonces nos enseña ese amor a la literatura, ese amor al periodismo y ese amor a México, y fruto de esas 3 cosas, pues nací yo, profesionalmente hablando. Has establecido, la fecha de tu nacimiento, 1964, y es precisamente, diríamos, el inicio de lo que va a ser el fallecimiento de Francisco Franco en 1975. Pero al nacer en el 64, por cierto, al 65, Franco toma la decisión de transitar a la monarquía con Juan Carlos I, haciendo a un lado ya a Juan de Borbón, ¿no? De manera definitiva. Así es. Y obviamente estos primeros 10 años, diríamos del 64 al 75, 11 años, ¿cómo fue tu infancia en ese mundo que ya tú describiste del franquismo de blanco y negro? ¿Cómo era ser un niño en la época del franquismo? Yo lo recuerdo muy bien, porque me marcó mucho. Yo recuerdo las primeras manifestaciones en contra del franquismo, que les perseguían los grises, que era la policía de Franco, que iban vestidos de grises. Recuerdo esa España, eso sí, recuerdo una España muy tranquila, de aspecto social, ¿no? Y un niño que se crió, como todos los niños de mi generación, en la calle, aprendiendo a jugar en la calle con los amigos, cosa que hoy no existe. Que esa es una de las grandes críticas que podemos hacer a los padres de los chicos jóvenes, de los niños en la actualidad. Yo fui un niño de la calle y me siento muy orgulloso, pero fui un niño de la calle con educación, con principios, con determinación. Y eso, yo debo reconocer que mi infancia fue muy bonita, muy divertida. Yo estudié en un colegio de curas, que tengo muchas anécdotas que guardo, las tengo las atesoro y que las contamos cuando me veo con mis amigos de aquella época, que yo teníamos 5, 6, 7 años, ¿no? Pero recuerdo una infancia muy bonita a pesar de ser gris. También porque finalmente, Emilio, yo tampoco viví las entrañas del franquismo. Mi padre sí, pero yo era demasiado niño. Recuerdo cuando murió, recuerdo muchas cosas, pero no recuerdo las entrañas porque no las viví en ese aspecto, era demasiado joven. Sin embargo, quienes hemos tenido la oportunidad de leer tu libro, El olvido de la memoria, rescatas todos esos aspectos, ¿no? El tema del franquismo y el posfranquismo. Y tú, ya cuando tenías 20 años, estabas en la universidad, en la Complutense, una de las universidades más prestigiadas, no de España solamente, sino del mundo, una universidad que formó a tantas personas en tantos siglos de existencia. Y la otra, después fuiste a Inglaterra a estudiar periodismo. Ese mundo de 1984, en donde ya había transitado tener una constitución, el tránsito a la democracia, pues seguramente fuiste testigo del intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero, perdón. La vivencia con hombres tan significativos que después, por cierto, tuviste la oportunidad de entrevistar, ¿no? Estos hacedores de la democracia. ¿Cómo sentiste tú esa transición, ese cambio de un régimen autoritario, una dictadura que duró pues bastante años, desde el 39 hasta el 75? ¿Cómo viviste esa transición y qué significó ese cambio, esa libertad en el contexto del periodismo que tú tendrías que desarrollar? Esa transición fue modélica de verdad. Había una serie de prohombres, empezando por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, pero también Adolfo Suárez y también Felipe González y también Alfonso Guerra. Y
personas que marcaron las pautas de cómo iba a ser la España del progreso. A pesar de los pesares, porque en el año 78, por ejemplo, teníamos un 28% de inflación y teníamos una gran cantidad de desempleo. En el año 78, 79, 80, 81, así hasta el 90 y tantos, asesinaban todos los días a alguien en la organización terrorista vasca ETA. Precisamente porque en los principios de los 80 caían tantos militares en Madrid, en San Sebastián, en Bilbao, en Barcelona, en Sevilla, etcétera, porque asesinaban a tanta gente, se produce el golpe de Estado. Y es el rey, don Juan Carlos, el que lo para. Días antes, recuerdo perfectamente como días antes del golpe, como el rey va a las Cortes, al Parlamento vasco y le cantan el Eusko Gudari, el himno del soldado vasco, completamente separatista, completamente secesionista. Eso lo recuerdo con una gran efervescencia. Pero aún así, a pesar de los pesares, mi querido rector, fue una transición modélica, porque fue incruenta por parte de la sociedad civil, no por parte de ETA. Fue incruenta, fue modélica porque nadie, vamos a decir las palabras como son, nadie se desmadró. Fue modélica porque el rey y Adolfo Suárez permiten la legalización del Partido Comunista con Santiago Carrillo, que yo entrevisté en varias ocasiones y conocí bien, que era una especie, vamos a decir, de bestia negra, o así se le tenían. Y sin embargo el rey dice, véngase usted, don Santiago, vente Isidoro, que era Felipe González, que estaba escondido en Francia, venidos y vamos a hacer entre todos, por una parte, los famosos pactos de la Moncloa, que fueron unos pactos en el que todas las fuerzas políticas se pusieron a favor en loor de la transición democrática, y venimos todos que vamos a hacer una España nueva, la España del progreso. Cuando yo recuerdo la España de los años 80 y de los 90, veo la España de hoy, no la conoce, como decía el vicepresidente del gobierno con Felipe González, decía Alfonso Guerra, a España no la conoce ni la madre que la parió. Tenía razón. Estamos en un momento que realmente es espectacular. El progreso que ha tenido España en 30 años, desde la transición democrática hasta ahora, es realmente espectacular. Y hoy España, ahora ya sí cuenta, ahora ya sí tiene peso internacional. España en los años 70 no tenía ningún peso. De hecho, como decían los franceses, Europa terminaba los Pirineos. España no era Europa, era un pequeño grano que tenía Europa. Alberto, a ti te toca esa controversia que vivió Felipe González cuando decide incorporar a España a la Comunidad Económica Europea y también a la OTAN. Y que fue muy criticado. Pero creo que a final de cuentas fue una decisión que precisamente fue el parteaguas de esto que tú comentas, de una transición de España, de esta España franquista, un poco todavía semifeudal, diríamos en algunos contextos, a una España moderna, que transitó hasta antes de la crisis del 2008-2009 a una España que incluso transitaba a otros escenarios, bancos como BBVA, Santander, que tenían escenarios en prácticamente toda América Latina, en Estados Unidos. ¿Cómo percibiste toda esta transformación, esta modernidad de la España en que tú habías nacido hace pocos años? Yo creo que Felipe González, con claroscuros, con luces y sombras, pero Felipe González es el gran, yo creo que es el gran presidente que ha dado la democracia en España, en sus 14 años. Porque Felipe González es el que pone a España en el mapa. Tú lo has dicho muy bien, Felipe González, en contra de mucha gente del Partido Socialista y de otros partidos de izquierda, coloca a España en la OTAN. Era fundamental que España estuviera en la OTAN. Tenía que ser un país aliado de verdad. Porque si alguien nos agredía, nos hacía falta tener el resto de nuestros compañeros. Y al revés, Felipe González es el que pone a España en la Unión Europea. España se benefició de la Unión Europea durante muchos años, los famosos fondos de cohesión a los países con menos recursos como era España, Portugal, Grecia, etcétera, nos llegaba mucho dinero de Europa. Y gracias a ese dinero pudimos hacer grandes carreteras. La infraestructura en fomento y en temas ferroviarios y en temas de carretera es literalmente espectacular aquí en España, y eso fue gracias a la ayuda de Europa por el buen hacer de Felipe González. Felipe González es el que pone a España realmente en el mapa, insisto, con los claroscuros, con muchas luces y sombras. Hubo muchos casos de corrupción, me acuerdo podría mencionar hoy más de 30 de aquella época, pero con todo y todo, él es la persona que hace que a España se le vea de tú a tú en la Unión Europea, cuando, insisto, éramos el último grano. Y de buenas a primeras empezamos a ser un país que ya tenía peso específico en la Unión Europea. Viviste en España momentos, obviamente,
con ETA en esta efervescencia, el separatismo, pero ¿qué significó para ti ser testigo incluso de esta, diríamos, nueva partitura en el tema de Yugoslavia, esta balcanización que se revirtió, que a la muerte de Josip Broz Tito pues ya no pudo mantenerse unida? ¿Qué significó para ti eso, estar en espacios como Irán, como Irak, haber entrevistado a personajes de esta diáspora tan compleja judía y también de esta lucha de los países árabes para recuperar espacios, territorios en sus zonas de nacimiento, ¿no? Pues mira, Rector, la cobertura de 20 guerras a mí me supuso el convertirme en un testigo privilegiado. Yo tuve una enorme suerte porque hice lo que quería y lo disfruté mucho. A mí gracias a Dios, a mí no me hace falta hoy entrar en Internet para ver qué pasó con la guerra de la antigua Yugoslavia, o con Afganistán, o con Somalia, o con Ruanda. Tuve la enorme suerte, el enorme privilegio de poder ser uno de los testigos que escribió la historia de esos países, o de la desmembración de esos países. Decía Unamuno hablaba de la intrahistoria, de que la intrahistoria la hacemos todos los seres humanos todos los días con nuestro trabajo diario. Y eso fue lo que hice, pero con la suerte, con el enorme acervo de que lo que estaba escribiendo, las crónicas que mandaba, los artículos que hacía, iban a servir para crear la historia de lo que marcaría el siglo XXI, porque efectivamente la guerra de la antigua Yugoslavia, Palestina e Israel, Irak, en las diferentes guerras que tuvo Afganistán, etcétera, etcétera, pues hombre, marcaron los cimientos de lo que sería el nuevo orden mundial del siglo XXI. Y a mí eso me marcó mucho y además tenía la suerte de que me pagaban. Entonces, yo desde luego no cambio, Emilio, no cambio ningún momento de la peor situación de la guerra por todo lo que yo pude abrevar, como tú decías antes muy bien. Ese abrevadero para mí, eso es lo que ha hecho el Alberto Peláez periodista de hoy. Seguramente si yo no hubiera ido a 20 guerras, pues seguramente no sería el mismo Alberto Peláez, ¿no? Ahora, también se dice muy pronto, pero 20 guerras, Jacobo, nuestro amigo Jacobo, estaba harto, porque le decía siempre, yo le insistía, claro, yo era mucho más joven, déjame ir, y ya Jacobo decía, bueno, pues vete con un billete de one way, decía, para que no molestara. La verdad es que me siento muy orgulloso de ser amigo de Jacobo como tú, ¿no? Él y mi padre hicieron forjar la personalidad que tengo yo hoy en día. ¿Cómo observas a México hoy desde este espacio europeo en este momento y estos años tan complejos de la pandemia, crisis económicas, no sé si del retorno a una especie de guerra fría diferente, obviamente a la que vivimos entre 1945 y 89, pero ¿cómo observas, Alberto, a México, a este continente latinoamericano que conoces también, porque no solamente has establecido vínculos con México, sino con muchos países de habla hispana? Bueno, hay un prurito de preocupación. En América Latina continúa ese halo que también está pasando en Europa, de esa senda de populismo que va y que se queda. Lo acabamos de ver en Bolivia. Ya no está Evo, pero está el nuevo, que es un hijo de Evo, un hijo político de Evo, y en tantos sitios. Y sí lo veo con preocupación, porque es verdad que la pandemia venía a enseñarnos muchas cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, el modelo neoliberal que hemos tenido siempre, y que ha ido muy bien por lo demás, porque dio mucho trabajo, sobre todo en los años 70, 80, 90, pero se manoseó demasiado. Y ese modelo hoy está caduco o a punto de estar caduco, y está en los últimos estertores, y tenemos que buscar modelos nuevos. Esos modelos nuevos se están haciendo experimentos con agua de self en muchos países de América Latina y no están cuajando. Y es preocupante. Con respecto, por ejemplo, a México, México también lo veo con preocupación, la verdad. Yo creo que México es un gran país, con una relación con España realmente extraordinaria, con lazos culturales, comerciales, políticos, religiosos, en fin, de todo, ¿no? De económicos. Y yo creo que lo que pasó en México hace 2 años con la nueva presidencia del presidente López Obrador tenía que llegar. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Tenía que llegar. Tenía que llegar porque lo que no podía ser es que
esos malos manejos durante tantos años siguieran existiendo. A México le hacía falta lo que ha pasado, es decir, se acaba la novela, cierras el libro y empiezas otro. No terminas un capítulo y empiezas otro. En lo que tal vez no estoy tan de acuerdo es en cómo se ha hecho. Yo comprendo que había que romper, no quedaba más remedio. Y había que romper por lo sano. Pero la manera como se ha hecho tal vez no es la más ortodoxa. No lo es. Y eso preocupa, por ejemplo, preocupa en España. Algunas situaciones que están ocurriendo en México que son preocupantes por cuanto que muchos empresarios se esperan a ver qué es lo que va a pasar en México en un futuro para saber si van a dejar sus emolumentos o no. Y todo eso conforma, y muchas más cosas, conforma, bueno, una situación, digamos que un poco distinta, que esperemos que se asiente en cualquier situación y en cualquier momento. No estoy hablando ni de las elecciones del 6 de junio, no, hablo en general. América Latina, no solo México, desde sus movimientos de independencia, planteaba el tema de la unificación, el modelo de Simón Bolívar. Pero ha sido muy difícil esto, y no es el hecho de la lengua, que es común y de características similares. Estados Unidos también ha intervenido mucho en diríamos, en este efecto de no unificación. Pero ¿cómo observas tú hoy la relación? Lo decías que era una relación buena con México, España y México, efectivamente, pero no sé, mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, cuando menos en los últimos 5 o 6 años, esa relación, esas reuniones que había de manera constitucional, a veces con resultados quizá no tan, diríamos, más allá de la prensa o de los medios, esas reuniones iberoamericanas también dejaron de hacerse. ¿A qué crees que obedezca poco diríamos, de apartarse del contexto latinoamericano? Mira, en primer lugar, creo que el concepto de una América Latina global es muy difícil. Si miro la vista hacia mi este, que es el Oriente Medio, el concepto de panarabismo fue imposible. Mira que Nasser lo intentó y lo intentaron otros. Y Nasser estuvo cerca de poder cumplir un sueño que no dejaba de ser un sueño guajiro. ¿Por qué? Porque el señor de Arabia Saudí y de Marruecos y de Afganistán, hablo países musulmanes, no solamente árabes, y de Omán, al final son de su padre y de su madre. Y en América Latina pasa igual. Si en Europa caló la Unión Europea con pinzas, porque está con pinzas, es porque por encima de una lengua que no es común, de religiones que no son comunes, de idiosincrasias que son completamente distintas, porque yo me siento mucho más cercano a un señor del Salvador o de Tegucigalpa que un señor de Helsinki. Pero con todo y todo, el concepto de la economía global sí ha permeado, insisto, con pinzas, porque en el sueño que tenía Schuman de hacer los Estados Unidos de Europa, vamos a ver, porque mira lo que pasa con Gran Bretaña, y lo que pasa con los corsos, y lo que pasa con los catalanes, y con los vascos, y con los valones. Es decir, es bastante más complejo que todo eso, no solamente es el unirse como unirse. Ahora, con respecto a las cumbres de América Latina, que ahora están reunidos en Andorra la Bella, en un pequeño principado que está entre España y Francia, que ahora se van a reunir cada 2 años, ya es una falta de éxito que se reúnan cada 2 años. Y no solamente es la pandemia, también es la pandemia, pero no solamente es la pandemia. Desde el año 91, que empezó la reunión de jefes de Estado y presidente de gobierno de América Latina, España y Portugal, que empezó en Guadalajara, luego fue Sevilla, etcétera, etcétera, ha ido de fiasco en fiasco, porque todos son palabras eufónicas y palabras muy bonitas, y como pasa en las cumbres de medio ambiente, en el que todo se firma, pero se firma sobre papel mojado, y al final te sigues dando cuenta que el salvadoreño es salvadoreño, que el peruano es peruano, que el de Belice es de Belice y que el argentino es argentino. Y yo mucho me temo, y ojalá me equivoque, pero mucho me temo que las cumbres están abocadas a fenecer. Si hoy, también por la pandemia, solamente hay 4 jefes de Estado y presidentes de gobierno,
es por la pandemia, pero también es porque no están cuajando. Y eso que están tratando un tema muy importante es el tema del COVID. ¿Cuál va a ser la postura común de América Latina, España y Portugal de cara al COVID, a las vacunas, etcétera, etcétera? Y aún así no está permeando. Bueno, estamos viendo un momento complejo, no solamente exactamente por la pandemia, el tema del nacionalismo de las vacunas, la salida del Reino Unido del Brexit. Ahora estamos viendo en esa Gran Bretaña tan compleja, reaparecer en Irlanda del Norte algunos elementos que hace algunos años parecían habían quedado apagados. ¿Cómo observas a esta Europa convulsionada con paradójicamente gobiernos ultraconservadores en países que hace algunos años eran parte del mundo socialista? ¿Cómo ves esta ensalada que se ha generado en esta Unión Europea? Tú lo has definido muy bien, ahora es una ensalada, efectivamente. Es una Europa convulsionada, dividida, sin un rumbo fijo, esa es la verdad. Más allá de los países del norte ricos y los países del sur pobres, no, más allá de eso, eso ya quedó en los años 90, ¿no? Más allá de los países del sur católicos y los países del norte protestantes. Tenemos muchas divergencias entre los propios europeos, ¿no? Pero más allá de eso es verdad que la moneda común, el euro, que antes se iba a llamar ECU, que las relaciones comerciales son las que están pegando con masking tape, en lugar de con acero o con un buen forjado, está pegada con masking tape. Y en el momento en que alguien tire del masking tape, Europa, cada uno se va por su lado. Puede llegar a pasar, porque ha pasado con Gran Bretaña. Que yo creo que los británicos todavía no dejan de culparse de lo que han hecho. Estoy convencido, porque no tienen más que problemas ahora mismo. Y además problemas gordos y serios desde el punto de vista económico. Pero aún así se han marchado. Te digo lo que te decía antes, Emilio. En España tenemos graves problemas con los vascos, con los gallegos, con los catalanes, porque se quieren separar. Pero tienen en Italia con Córcega, y lo tienen los franceses con los corsos, y lo tienen los belgas con los balones, y luego por otra parte esas nuevas derechas y esas nuevas izquierdas, que son esos halos populistas que no dejan de ser preocupantes, porque que en Francia Marine Le Pen sea el segundo partido más votado, pues hombre, es un síntoma. Que en la Hungría de Víctor Orbán sean partidos casi hermanos al fascismo, pues no deja de preocupar. Que en Polonia esté pasando lo mismo, no deja de preocupar. Que en España estemos gobernados por un partido socialista que es rehén completamente del comunismo extremista de Podemos, pues sigue siendo preocupante. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para volver a las políticas ortodoxas de toda la vida que la gente quiera? Porque aquí el gran problema que tenemos es que todos estos partidos políticos nacen por ese descontento que hay en España, que hay en Europa y que hay en América Latina. La gente está harta de los políticos de toda la vida que no están dando ninguna solución. En Europa, la única líder relevante es Angela Merkel. El resto, no hay líderes realmente con una idea cosmogónica global del Estado. No lo hay. Angela Merkel ahora en septiembre dejará de ser canciller, en noviembre son las elecciones y no se observa en el panorama alemán alguien que pueda mantener, incluso la socialdemocracia que se había aliado a la democracia cristiana está pensando ir por su lado. ¿Cómo observas esto? Porque algunos hablan de Emmanuel Macron como el sucesor, pero Emmanuel Macron también tiene enormes problemas al interior de Francia, ya no solo los chalecos amarillos, una serie de cuestiones también. ¿Cómo observas esta Europa que está perdiendo a una de sus dirigentes más sólidas en los últimos años? Sí, pues hombre, tú lo has dicho, es que Merkel es una mujer muy sólida, una mujer de principios, de conceptos muy, muy claros, que no los tiene ninguno. Yo no quiero pensar que Macron va a ser el próximo líder de la Unión Europea, porque hombre más denostado en Francia no existe. Hombre, me tranquiliza el hecho de que, a pesar de que la democracia cristiana y los socialistas en Alemania van siempre a la gresca, a la hora de la hora siempre se unen. Fíjate, esa es una diferencia que hay entre los alemanes y el resto, por lo menos con España. En Alemania, cuando saben que tienen que, bueno, la última vez, con Angela Merkel llegó Schulz y dijeron, bueno, yo me uno a usted por el bien en el país. Aquí
Aquí cada uno tira para su lado. Y entonces, claro, por eso tenemos esos políticos tan cortoplacistas. Políticos que están pensando cómo van a ganar mañana o qué van a hacer mañana. Y el concepto que tenemos del país de cara a 10 años, de cara a 20 años, ¿dónde está? No existe. Y efectivamente se adolece. Es como ahora con la pandemia. De cuántas cosas venía la pandemia a enseñarnos. Dejó las enseñanzas y nadie las ha cogido, empezando por los propios líderes europeos, que no lo han hecho. ¿Cómo observas esta España de la transición, ahora ya no de la democracia, sino de esta poscrisis del 2008-2009? Bueno, yo creo que la aparición de Podemos y de que sea realmente quien gobierna, porque el Partido Socialista es el rehén de Podemos, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, es el rehén de Pablo Iglesias, del que ha sido vicepresidente hasta hace 10 días, es muy preocupante porque con tal de estar en el poder hacen lo que sea. Si tienen que darle independencia a los catalanes, no dudarán en dársela. No, estoy convencido que no dudarán, a pesar de que sea inconstitucional, etcétera, etcétera. Si tienen que cargarse a la monarquía, lo van a hacer. Lo tengo clarísimo. La monarquía... Yo creo que en España el sistema monárquico, el sistema parlamentario monárquico, la monarquía parlamentaria, es el sistema menos malo que tenemos. Cuando estos señores de la izquierda quieren acabar con la monarquía, porque quieren ellos construir la república y quiere ser Pedro Sánchez el presidente de la república y Pablo Iglesias el presidente del gobierno, estos sueños que porque lo que quieren, están pensando en ellos y en sus poltronas, estar en el Palacio de la Moncloa y estar cobrando, perdón, pero creo que así es la historia, no creo que vaya muy descaminado. Y sin embargo quieren cargarse un estamento que es fundamental en España, Emilio. La monarquía es verdad que ha tenido también muchas aristas, o muchos claroscuros, las monarquías medievales, las monarquías absolutistas, con Fernando VII, con Carlos III, con Isabel II. Pero sin embargo, España ha ido transitado, insisto, con muchos aristas, por una senda social más o menos equilibrada a lo largo de la historia, desde el punto de vista diacrónico. Gracias al turno de partidos de la derecha y de izquierda al final del siglo XIX, entre Praxedes de Madeo Sagasta y Cánovas del Castillo, etc., que es una réplica de lo que está pasando ahora, con un soporte que es un estamento, que es la corona, el país ha ido funcionando. Insisto, con muchos claroscuros, pero ha ido funcionando. Los experimentos que hemos tenido de república en España han sido un desastre. Rector, el primero en 1871, que duró 18 meses y que terminó con un caballo y un militar entrando en el Congreso de los Diputados. El segundo en una guerra civil, con 1 millón de muertos. ¿Para qué queremos una tercera, un tercer experimento? Yo por lo menos no lo quiero. La monarquía es buena en España por muchos motivos. Primero, porque es el gran baluarte de que España no se desintegre, de España no se rompa. En el momento en que los catalanes se vayan o se vayan los vascos, la monarquía carece de sentido. La unión del país es gracias a la monarquía. La monarquía es la que ha guardado siempre el equilibrio entre los diferentes estamentos. Digamos que es el gran árbitro. Además de que el rey es el jefe, es el capitán general de los ejércitos. Y el rey, tanto don Juan Carlos como don Felipe, han sido los grandes embajadores de España en el mundo de siempre. ¿Que don Juan Carlos cometió excesos? Por supuesto que sí. Vamos, y excesos que no venían a cuento porque tampoco le hacía falta. Pero que en el cómputo global de esos 39 años de reinado de don Juan Carlos, de lo positivo a lo negativo hizo muchísimas más cosas positivas que negativas. Con todo y las amantes, con todo y el dinero que pudo haber cobrado de las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. España, que es un gran país, es un país de progreso, entre otros por don Juan Carlos, Emilio, y negar ese tipo de cosas, negar la historia por parte de la extrema izquierda, que le está negando con mucho dinero, que por cierto pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, y negar todo eso y querer borrar eso, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo espero que tengamos monarquía para rato, pero no lo tengo ya tan claro por cómo está la sociedad de efervescente. ¿Tú crees que Felipe VI tenga este talante, estas características para poder mantener unido a un país que pareciera querer no la
una fuerza centrífuga, sino centrípeta, esta idea de separación de los catalanes, bueno, de los vascos y de otras regiones que también, no con tanto fervor, pero lo hacen también desde hace muchos años? Yo espero que sí, yo confío en que sí. Desde luego, lo que sí puedo decirte es que don Felipe, Su Majestad, es de todos los políticos que hay en España, con mucha diferencia, el más preparado. Lo tengo también claro, pero es un hombre culto, políglota, con un hombre con enjundia, un hombre con peso intelectual, no como el resto de los que están alrededor de él, ¿no? Desde el presidente del gobierno, en fin, que son políticos muy pequeños, muy menores, ¿no? Él es un hombre que sí despierta un consenso, que despierta simpatías, que dentro de que sin embargo no han sabido conectar ni él ni la corona con la gente joven, con los chicos jóvenes, no saben incluso quiénes son, y ahí tienen que empeñarse. Y ahora, él ha viajado mucho por España, muchas veces, sí tiene una gran simpatía, la gente le quiere, pero una cosa es que la gente le quiera y otra cosa muy distinta es que pueda seguir reinando. No lo sé, yo quiero pensar que sí, porque si no reina, entonces España se puede desintegrar y es lo que no queremos. Nos están oyendo en esa entrevista muchos jóvenes, Alberto. Hay una pregunta que les he hecho a los anteriores 7 entrevistados en esta saga de diálogos con la comunidad. Zygmunt Bauman, que tú seguramente has leído y escuchado, que habla de la sociedad líquida, en uno de sus libros refiere que a los jóvenes hoy pareciera que les gusta ver el futuro a través del espejo retrovisor, y este crecimiento de algunos partidos de derecha, contrarios a la migración, xenofóbicos, en algún momento preocupa, ¿no? Porque pareciera que no se encuentra hacia adelante respuestas y entonces hay que ver hacia el pasado. Esta novela que tú escribiste, que yo recomiendo a los jóvenes que la lean, El olvido de la memoria, habla precisamente de eso, ¿no? De esta etapa tan compleja que fue la guerra civil, el periodo del franquismo y el tránsito, con estos, diríamos, enojos de muchos españoles que estuvieron en México, que algunos regresaron, otros no lo pudieron hacer. ¿Cómo ves esta circunstancia que está girando en torno, sobre todo, a una sociedad joven, que ya no es tanto porque ha habido un envejecimiento muy importante en Europa? Esta visión, ¿cómo la podrías tú describir, Alberto? Bueno, yo creo que la generación global actual, porque en el fondo ya a través de la alta tecnología ya todos nos vamos empezando a aparecer bastante, es una generación de gente joven. Muchos son realmente... Yo he tenido oportunidad con mis hijos y a través de amigos de mis hijos de darme cuenta que hay gente muy preparada, que tiene ganas de hacer cosas, pero te encuentras con una sociedad donde todo también nos pasa a nosotros, pero menos porque hemos aprendido la lección de cuando éramos niños, de que todo es muy rápido, de que todo tiene que ser en ese momento, de que los medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos, no los leen los chicos jóvenes, los mayores muchos tampoco lo leen. Hemos perdido el interés por leer el periódico de papel y lo vemos todo en Internet. Y todo eso ha hecho una sociedad, como tú decías muy bien antes, líquida. Es verdad. Y casi te diría que gaseosa. Porque hoy todo va a toda velocidad y todavía, vuelvo a los orígenes, hacen falta líderes que se le expliquen a los jóvenes qué hacer. Mira, me explico. En el mundo occidental, especialmente en los últimos 30 años, la figura del padre ya no es importante como en antes, mucho menos la figura del abuelo, mucho menos la figura de un sacerdote. ¿Por qué en el mundo del Islam pueden captar a chicos jóvenes para cometer un acto terrorista? Pues muy sencillo, porque al final en esos países, a través del mundo del Islam sí hay una referencia. Del padre, del imán, ahí sí hay referencias. Y aquí no. Aquí todo se relativiza. Aquí la importancia que le damos a nuestros próceres, a nuestras familias, carece de sentido. Por eso ellos, el Islam, nos ganan la batalla. Y hasta que nosotros no entendamos que la figura paterna, que la figura de la madre, del abuelo, de la abuela, del sacerdote es importante, porque siempre lo fue, pero como está encargándose la propia familia, así no vamos a ningún lado. Por eso yo pido, desde mi atalaya ciudadana, buscar líderes que de verdad nos guíen, pero como Dios manda,
por este barco rompiendo el hielo, que nos expliquen hacia dónde vamos y sobre todo que a los jóvenes les den los puntos y los asideros en que agarrarse para saber que tenemos que ir hacia un mundo mejor. Nos están escuchando muchos jóvenes, algunos estudiantes de nivel medio superior que pronto transitarán a nivel universitario. Y nosotros lo hemos observado incluso en la universidad. Con mucho dolor, pues cerramos nuestra licenciatura en comunicación porque ya no había muchos adeptos. El tema de las redes sociales, este periodismo ahora ya es 2.0 y mañana es 3.0. ¿Tú recomendarías a los jóvenes ser periodista, ser comunicador? ¿Qué trascendencia tendría en este tiempo tan líquido el hacer lo que tú has hecho a lo largo de más de 35 años, con mucho éxito, con grandes premios, con obras escritas? ¿Qué importancia tendría esto en el devenir de los jóvenes de nuestro tiempo? Rector, me pones en un aprieto. Porque no soy yo quien deba recomendar a los chicos que estudien periodismo. Lo que puedo decirte y lo que puedo decir a los chicos es que esta es la profesión. Es la profesión. Y es la profesión más bonita del mundo. Para mí, claro. Para ti. Y no para todo el mundo. Pero es la profesión en la que realmente vas a conocer al ser humano desde su génesis hasta el momento de su muerte. A través del mundo del periodismo y sobre todo en las guerras, yo conocí lo más grandioso del ser humano y lo más misérrimo del ser humano. Y el acervo que te da el conocimiento de tanta gente, de conocer a gente que en mi vida me hubiera imaginado que yo hubiera entrevistado a Yasser Arafat, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Y todo eso fue un abrevadero de tantos, de Gaddafi, de Arafat, en fin, fue un abrevadero tan grande que yo me quedo con esta profesión. Es una profesión muy dura, es una profesión muy difícil, muy sacrificada, pero sin duda vale la pena con mucha diferencia. Es verdad que hoy en día el periodismo no es el periodismo que hacíamos antes. Yo todavía soy casi los de la antigüita de la pluma y el papel. Hoy en día, tú lo has dicho muy bien, a través de Twitter, ¿alguien puede ser periodista? Bueno, hay un accidente fuera de donde estás ahora, de coche, atropella a una persona, le haces la foto y la subes, atropello en tal sitio. ¿Eso es periodismo? Bueno, como dirían los sabios británicos, kind of. El periodismo es algo mucho más... A ver, somos los periodistas los que sabemos tratar la información, los que sabemos confrontar la información, mimar la información. Porque la información es mucho más que decir que una persona ha sido atropellada en Tabasco. No, hombre, no, es mucho más que todo eso. También es eso. Y los únicos que sabemos hacerlo somos nosotros los periodistas. Es como el médico que tiene que... ¿A quién prefiere usted que lo opere? ¿Un de corazón? ¿Un cardiólogo o un callista? Pues evidentemente un cardiólogo. Eso es un poco igual, yo creo. Hace pocos años nos regalaste esta obra de la que he hablado mucho, El olvido de la memoria, y decías, bueno, es mi incursión por la novelística. Seguiremos teniendo a un Alberto Peláez que camine por el tránsito de la novela, donde, bueno, España ha dado tantas obras a lo largo de los siglos. Pues mira, estoy escribiendo ahora otra novela. Después de 10 años me empecé una novela nueva, pero muy despacio. Para mí escribir no es lo mismo escribir una crónica que un artículo, que un reportaje o que una obra de ensayo, que una novela. La novela es muy complicada porque es muy satisfactoria, pero es muy complicada porque primero tienes que buscar la historia. Todos los personajes tienen que tener un sentido, tienen que converger al final de la novela. Y cada vez que te pones delante del papel en blanco, tienes que llenar un mar de letras y de palabras y de fonemas y de monemas y todas tienen que tener un sentido, ¿no? Entonces es difícil. Por ejemplo, El olvido de la memoria, que es una novela que tampoco es larga, como tú bien sabes, tardé más de 3 años en escribirla. También es verdad que no escribía todos los días, ¿no? Escribía los sábados y los sábados que podía. Pero a mí me gusta mucho escribir. La verdad es que yo siempre soy un escritor frustrado en periodista, ¿no? Me pasa lo que mi padre escribía muy bien. Y bueno, pues la verdad es que sí me gusta mucho escribir y espero poder escribir por lo menos esta novela más.
mencionaste a tu padre, a don Joaquín, y yo te preguntaría, si tú tuvieras que describir dos cosas, una para cada uno, para Joaquín Peláez y para Jacobo Zabludovsky, ¿cuáles serían esos elementos que te marcaron a ti y que te enriquecieron en tu contexto profesional? Joaquín Peláez y Jacobo Zabludovsky fueron dos almas gemelas en las que primaba el sentido de la bonomía, el sentido de la humildad y el sentido de un bagaje intelectual. En los dos tú conociste bien a Jacobo, que era realmente superlativo. Eso fue lo que conforman a dos personas que están buscando además el difícil arte de la filantropía, ¿no? De la antroposofía, del amor hacia el ser humano, y ellos lo consiguieron. Yo siempre con ser un digno hijo de mi padre, yo me conformo. Yo no he querido nunca ser mejor que mi padre, ni más alto, ni... No, es que tampoco me interesa. Yo he querido ser un digno hijo de Joaquín Peláez porque mi padre marcó para mí y para mis hermanos mi vida. Y el pobre se me murió muy pronto. Yo tenía 25 años cuando murió. Él no vio cómo me pude desarrollar desde el punto de vista profesional, y yo se lo debo todo a él y a Jacobo, por supuesto. Y estoy eternamente agradecido a las dos figuras, a la de Joaquín Peláez y a la de Jacobo Zabludovsky. Bueno, pues quienes tuvimos la suerte de escuchar a tu padre, quienes tuvimos la suerte de escuchar a Jacobo, pues obviamente valoramos esto. Y yo quiero también agradecerle a otro periodista tabasqueño, a Emanuel Sevilla, el que nos haya dado la oportunidad de que pudiéramos platicar en este octavo episodio de Diálogos con la Comunidad Olmeca. Te agradezco mucho, Alberto. Espero que pronto las condiciones sanitarias nos permitan saludarnos personalmente, y sería un lujo para la Universidad de Olmeca tenerte aquí de manera presencial. Muchas gracias por tu apertura, por esta discusión. Yo espero pronto de verdad verte, darte un abrazo, dar un beso a Olga sin mascarillas, y apuntar también lo que tú decías de Manuel. Yo creo que Manuel Sevilla, fíjate, es un hombre joven que está marcando también unas pautas de periodismo completamente novedosas, ¿no? Desde esa radio videada o esa radio audiovisual, creo que está haciendo un gran aporte al periodismo del Estado y al periodismo mexicano. Mi estimado Alberto, un abrazo afectuoso. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Tabasco, este trópico húmedo, y esperemos que pronto, ya sea ahí junto al Madroño, nos podamos dar un abrazo, o junto a la ceiba de la Universidad Olmeca hagamos lo mismo. Muchas Así gracias será. por tu participación. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.